Hoy traigo un videito bastante tocho para explicar una situación con un problema real que tengo con una de las compañías de mi portfolio. No sé si venderla o tengo que quedármela. La idea además del vídeo es entender el proceso que lleva a la decisión de vender o de mantener una compañía en cartera. Let's get it. Como sabes, una de las diferencias entre este canal y los demás es que aquí no trato de dar ninguna receta magistral ni ninguna solución mágica para convertirte en millonario del día a la mañana. ¡Pum! Cayó el retention rate de YouTube. No. Hay veces que problemas complejos no tienen una solución simple. Y en el vídeo de hoy el problema es bien guapo. Creo que te puedes relacionar directamente con la situación en la que estoy ahora mismo, la compañía que no sé si vender o quedarme, y poder aplicar algo de este proceso a lo que te pasa a ti. A todo esto, he visto una cifra escalofriante y es que el 96.4% de la gente que ve este vídeo no está suscrita. Yo sé que este tipo de anuncios no son plato de buen gusto, pero tampoco lo es para mí ver que solo un 3.6% de la gente que ve los vídeos está suscrita. Entonces, suscríbete. Bien, ¿cuál es la compañía? La compañía es Nagarro. Como he contado en algún otro vídeo, Nagarro es una compañía de consultoría IT establecida en Alemania, pero que tiene gran parte de sus operaciones en la India. Como no pretendo llevarme el mérito de si la he encontrado yo o no la he encontrado yo, en este caso, esta compañía es uno de los top holdings de un fondo que se llama True Value, que además lo cuentan en dos canales. Uno es True Value y otro es El Arte de Invertir, que es un canal famosísimo de inversión. Yo me enteré en una de sus últimas reuniones de accionistas y la verdad que la compañía me pareció súper interesante. Por lo tanto, después de hacer mi propio análisis y de contrastarlo con mi test de inversión, decidí invertir en Nagarro con una posición pequeñita. Muy interesante. ¿Qué es lo que hace Nagarro? Este no va a ser un vídeo de una tesis de inversión en detalle, porque lo que creo que es importante es que entiendas cuál es el proceso mental por el que decides quedarte o vender una compañía. Y por qué hay veces que una compañía está dándote pérdidas y tú puedes estar muy contento y otras veces que si te da pérdidas puedes empezar a dudar. Entonces, en el caso de Nagarro, yo es una posición perdedora en mi portfolio, es decir, está dando pérdidas. Por lo tanto, me parece aún más interesante el hecho de hablar de ella. Porque además, lo que me he dado cuenta es que el resto de canales, o muchísimos canales, normalmente solo hablan de sus posiciones ganadoras. Y cuando hablan de sus posiciones perdedoras, si es que lo hacen, camuflan bastante la información. Sobre todo te das cuenta cuando sigues un canal durante mucho tiempo. Volviendo a la compañía, que es lo importante. El truco de Nagarro es su conocimiento del talento técnico en India. La diferenciación de las consultoras o su calidad de servicio, digamos, se basa en dos cosas normalmente: su cultura empresarial para la gente que está dentro de la compañía y su capacidad de adquirir talento. Una consultora va y te manda gente a que te solvente un problema. ¿Cuál es la gracia del conocimiento en India y por qué es tan relevante aquí? Bien, Manas Fuloria, que es el CEO, bueno, ahora se llama Manas Human, creo, y su equipo lo que tienen es mucho conocimiento del terreno de la India. Entonces, en las primeras universidades de la India, ahí van las compañías de consultoras de nivel, de máximo nivel, o compañías tipo Amazon, Google, etc. En el equivalente en consultoría sería McKinsey, Bain, etc. ¿Qué es lo que hace Nagarro? Nagarro descarta todas esas universidades de primer nivel. La tesis es: hay un talento increíble en universidades Tier 2 de la India donde yo puedo ir a traer talento técnico indio de muy buena calidad y venderlo en zonas más caras como Europa o Norteamérica. Esto es un poco, para mí, repito, la tesis base de Nagarro y su ventaja competitiva. Conozco el país, conozco el talento, lo traigo aquí, lo pago a precios de la India, lo vendo a precio de Estados Unidos o de Europa. Creo que el último número estaba más o menos una facturación por empleado de unos $55.000. Con $55.000 no pagas a un consultor medio en Estados Unidos ni en Europa, prácticamente en ningún país de Europa. Sin embargo, sí que pagas a un consultor bueno en la India, aunque están subiendo mucho los sueldos. Bien, aparte de esto, cuando yo compré Nagarro, había una serie de cosas que me interesaban mucho. Por ejemplo, el número de clientes diferentes que tienen. Es decir, tienen dependencia de un solo cliente que les contrata todo, y entonces si ese cliente se les va a la basura, su negocio está acabado, o tienen una diversidad amplia de clientes. En el caso de Nagarro, tiene una
una diversidad bastante amplia de clientes. De hecho, tenían el dato en 2022 que hay 159 clientes que facturan más de 1 millón. Por lo tanto, parece que a priori tiene una diversificación de clientes interesante. Aparte, el PER histórico y el PER normal de compañías de consultoría y el PER de compañías que crecen a un crecimiento de doble dígito muy alto, más del 20%, consideraba que Nagarro estaba en una posición muy adecuada, incluso con un margen de seguridad. Esto lo contaré en otro vídeo lo que es un margen de seguridad, pero con un margen de seguridad incluso adecuado para decir, vale, yo creo que puedo entrar aquí y aunque la compañía baje, puedo seguir teniendo margen. Una de las cosas que ayuda mucho a tener la cabeza más orientada a si debes vender o no debes vender son transacciones privadas o transacciones de compañías públicas que tú conozcas que hayan pasado en el entorno de la consultoría. Por ejemplo, Nagarro ahora mismo está a un price to earnings de 15, estamos hablando NTM, ¿os acordáis? Los next 12 months. Si necesitas saber más información del PER, te pongo el vídeo aquí arriba y te lo dejo en la descripción. Un vídeo donde detallo un poquito más qué es. Está a un PER de 15 y está a un EV/EBITDA de 8,5 aproximadamente y a un EV/EBIT de 11,5. Enterprise Value EBITDA, EV/EBITDA y EV/EBIT, Enterprise Value EBIT, no es más que una manera de medir una compañía. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Que se suele tomar en el mercado para decir, a ver, pero esta compañía, independientemente de las amortizaciones que haga, depreciaciones, cosas de... Y los impuestos, ¿qué le queda? ¿Qué le queda a esta compañía? Es un poco esa idea, ¿vale? Entonces una compañía que tiene 8,5 veces EBITDA, pues bueno, cuando te vas al mercado dices, ay, hay transacciones de compañías similares, hay competidores de Nagarro que hayan comprado o hayan sido comprados a otro tipo de múltiplos. Y ahí vas al mercado y te puedes encontrar cosas como que ha habido una compra por 18 veces EBITDA hace no mucho, que ha habido una compra por 15, por 10 y dices, un momento. Entonces, si esta compañía está ahora por 8,50, ¿por qué no una de estas compañías puede ir y comprarla por 12 veces EBITDA? Por lo tanto, de repente el valor de aquí pasaría a estar aquí y todo ese beneficio te lo llevas. Estos son como pensamientos que puedes tener a la hora de decidir quedarte o vender. Como digo, no voy a entrar muchísimo en detalles, porque esto no quiero que sea eso. Si quieres que entre en detalle, pónmelo en comentarios y haré un vídeo específico solo de Nagarro, que puedo hablar un par de horitas fácil sobre por qué me gusta o no me gusta la compañía. Pero aquí no es lo importante eso, lo importante es la idea. Bien, el mercado de la consultoría está sufriendo desde 2023, desde mediados de 2023, fuertemente. No todas las consultoras, pero sí en general. Por ejemplo, Accenture despidió primer trimestre de 2023, tuvo que despedir a más de 19.000 trabajadores. Accenture es una compañía de consultoría referente, cotiza además en la bolsa de Nueva York y es un bicho, es una compañía bastante grande. Os pondré el artículo abajo que lo cuenta. Lo que sucede, y además he estado hablando con colegas que están en Accenture, en McKinsey y en Bain, y lo que me contaban es que efectivamente en la pandemia, en 2020-2021, ¿qué soniquete estoy cogiendo? No, parece como de informativo. Bueno, digamos que hubo un exceso de contratación de consultores. ¿Por qué? Pues porque básicamente las compañías en la pandemia que no tenían capacidades digitales se habían quedado atrás. Wow, necesito poner todos estos productos que tengo aquí en la tienda online, necesito hacer un posicionamiento de marketing, necesito hacer una gestión, ya no lo puedo apuntar a mano, lo tengo que apuntar informáticamente, tengo a mis trabajadores deslocalizados, no sé cómo funciona el Teams. Os hacéis una idea. Básicamente los procesos de digitalización de empresas de todo tipo. Y cuando una empresa no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo hacer algo, o quiere hacer muchas cosas a la vez y no sabe cuál priorizar, llama a una consultora. Entonces las consultoras vivieron una época dorada que luego tuvo sus consecuencias con una bajada bastante grande de guidance. Los guidance son como las estimaciones que haces a futuro de lo que va a pasar. Nagarro no se ha visto inmune a este tipo de cosas y de hecho ha tenido que corregir su guidance un par de veces. No mames, güey. Todo este tipo de crisis, cuando sucede en cualquier sector, afecta siempre más a las compañías pequeñas que a las compañías grandes. La misma noticia en Accenture y en Nagarro no es comparable, sobre todo si es a nivel de macro, a nivel de mercado general, porque a Accenture le toca un poquito, pero Nagarro es como...
Porque la confianza es mucho más importante en compañías pequeñas que en compañías grandes. Tú sabes que Accenture va a estar ahí en 20 años, pero tú no sabes que si Nagarro, que es una compañía que capitaliza en torno a 1 billón, va a seguir estando dentro de 20 años. Y ante la duda, dices, prefiero no hacer nada. La estrategia que seguí con Nagarro para comprar, y que la podéis ver en la imagen, no es una estrategia terriblemente compleja ni nada nuevo. Simplemente mi primera compra fue en torno a marzo de 2023. Más o menos la acción estaba como en 95 euros. Cuando bajó de 80, volví a comprar un poquito más. Y cuando estuvo estancada por debajo de 70, compré otro poquito más. Mi tesis en torno a una acción cuando me gusta es que si yo determino que su precio objetivo es 125, cuando considero que está, lo voy a decir en términos gordos, y de nuevo, si queréis me ponéis abajo, oye, ¿cómo es exactamente la tesis de inversión? Porfa, cuéntamelo, porque seguramente esto hago un vídeo pero no lo tengo priorizado. Entonces yo considero que es 125, por lo tanto si la compañía se pone a 100, intento entender por qué esa compañía está a 100, que para mí vale 125, y si considero que las razones por las que esa compañía está en 100 son transitorias o son razones que considero débiles, yo compro. Y de ahí, de ese precio, si nada cambia y cae otro 15%, más o menos, si os dais cuenta, es un poco más o menos las bajadas que he ido comprando, si baja otro 15%, añado a esa posición. Por lo que normalmente, salvo que sea un caso muy concreto, si yo quiero invertir X cantidad, da igual, 1 millón en una compañía, no voy a poner todo el millón en el primer momento en el que está en el precio que yo considero, sino que probablemente meta 200.000, 250.000, una cosa así. Y según va bajando, me guardo ese millón, me lo reservo en mi portfolio para invertir en esa compañía por si hay más oportunidad. Ya digo, cada caso es particular, pero normalmente, como una regla general, esta tesis suele funcionar. Entonces digo, vale, baja un 15%, a lo mejor meto 250 o incluso 500. Baja otro 15%, 250 más. Entonces, o los 500 que faltan. Y ahí establezco un precio medio suficientemente barato como para que yo esté tranquilo. Que es como, si cae otro 50%, quizá, otro 20%, otro 15%, quizá me compense coger un poco de deuda para comprar más, pero me puede pasar, pero sería raro. O sea, ahí es cuando te empiezas a cuestionar también las cosas de por qué está el mercado tan negativo con respecto a algo. El retorno por free cash flow de la compañía es 7.6%, que es bastante alto. Si os acordáis del vídeo de Tesla, cuando una compañía está más o menos, depende del sector, pero por encima de 3%, y sobre todo ahora por encima de 5%, es una compañía que a priori ese cash que está teniendo de retorno va a ser mayor que el retorno que tiene sin riesgo en el mercado. Entonces, puede ser interesante comprarla. Como digo, no hay una solución simple a este problema porque es un problema complejo. Por lo tanto, hay que mirar desde muchos ángulos diferentes. Entonces, ya digo, se juntan varias cosas. Que es una empresa de baja capitalización, que normalmente tiene peor tratamiento que otro tipo de compañías. Que es una empresa que está en el sector de la consultoría, que tuvo el boom exagerado después del bicho y que luego muchas compañías de estas sufrieron una caída bastante dramática. De hecho, por cierto, para que tengáis una idea, Nagarro desde máximos ha llegado a caer un 70% casi. ¡Qué barbaridad! O sea, imagínate. Pero es verdad que el precio quizá era exagerado cuando estaba más de 200 euros. Bien, ¿qué otro problema creo que pueden tener las consultoras ahora? Bueno, la inteligencia artificial, chatbots, automatización de procesos, resolución de conflictos y de problemas de cualquier tipo, donde antes tú a lo mejor tenías que ir a una consultoría y ahora dices, ¿y si me lo monto yo con un equipo de menos personas para resolver esto de manera más rápida? No necesito esta consultoría. Esta tesis, que puede sonar muy ingenua, es mi miedo más grande con esta posición. El hecho de que no estén cumpliendo o de que hayan tenido que dar un guidance o revisar el guidance, no es una cosa que me preocupe tanto como el hecho de hay un cambio estructural de mercado y por tanto las consultoras nunca van a volver a ser lo que eran. Por lo tanto, eso no es un problema de el mercado creció mucho y luego se deprimió demasiado y luego va a volver a un punto intermedio, que sería lo lógico. Sino, es un cambio estructural. Eso es realmente lo importante. Tener en cuenta si un cambio es estructural o no. Y para eso tú te tienes que hacer tu idea en la cabeza. Recordamos que esto no es recomendación de compra ni mucho menos. Esto es simplemente comentar de chill, así en una sobrecena,
ver por qué esta compañía puede ser interesante, venderla o quedársela en la cartera. Es duro cuando ves que la posición cae y pierdes dinero y la ves en rojo en el broker, pero os recomiendo no mirar eso y seguir tu guía y tu estrategia como un samurái. Si empiezas a poner condicionantes emocionales como mirar al broker todos los días y ver que está en rojo, moviéndose en rojo negativo, mal. Y lo mismo cuando hay euforia en el mercado y ves que está en verde, numeritos y dices, me hago de oro, regular. Hay que tener en cuenta que la estrategia la tienes que formar lo más sobrio posible. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Es como cuando vas a comprar, que dicen que no tienes que, cuando vas a comprar comida, que tienes que ir sin tener hambre. Esto es lo mismo. No puedes ir a comprar acciones o a vender acciones con necesidad de reducir pérdidas o necesidad de hacer beneficio. Tienes que ir a comprar desde una posición lo menos emocional posible. Dicho esto, hay una diapositiva del CEO de Nagarro de la última earnings call que tuvieron, creo que fue en noviembre de 2023. Ahí lo que hablaban era que su estimación de revenue para 2023 era de unos 913 millones, que esperaban a medio largo plazo 20% de crecimiento. YoY significa year over year, que significa año sobre año, de crecimiento orgánico, esto es muy importante independientemente de compras, un margen bruto del 26% y un EBITDA ajustado del 13% para 2023, que llegaría a un 18% en 2026. Estos son unos números muy buenos. El tema es que con los problemas que ha habido en consultoría no van a ser posiblemente capaces de hacer este 20% year over year orgánico en 2024, sino que se van a quedar flat. De ahí a 2025 puede que defiendan este número, 2025 a 2026 puede que lo defiendan, puede que lo sigan defendiendo. La pregunta es si yo me creo ese número, ¿puedo seguir en la compañía o no? Un sobreexceso de contratación. Digamos que hubo un exceso. Enterprise